El polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo las ruedas del autobús, mientras Miguel Ortiz observaba cómo el paisaje árido de Oaxaca se desplegaba ante sus ojos. Después de 15 años viviendo en Ciudad de México, el periodista de investigación había regresado a su tierra natal para cubrir lo que parecía ser un simple reportaje sobre tradiciones rurales en pueblos aislados. La última parada es en 20 minutos, anunció el conductor, interrumpiendo sus pensamientos. Miguel asintió, ajustando su grabadora y revisando sus notas. Su editor le había asignado un reportaje sobre familias tradicionales de la región, específicamente sobre la familia Ruiz, conocida por mantener costumbres ancestrales en pleno 1938. San Jerónimo, un pueblo casi olvidado en los mapas, apareció gradualmente en el horizonte. Casas de adobe con techos de teja rojiza, una pequeña iglesia colonial y calles empedradas componían el panorama. Al descender del autobús, Miguel sintió inmediatamente la intensidad del sol oaxaqueño, recordándole su infancia. ¿Usted es el periodista de la capital? Una voz ronca lo sorprendió. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos profundamente hundidos, lo miraba con curiosidad. Sí, soy Miguel Ortiz. Vengo a investigar sobre la familia Ruiz. El rostro del anciano se tensó visiblemente. Ah, los Ruiz. Mejor busque otra historia, joven. Hay cosas que no deberían ser contadas. Miguel sonrió, acostumbrado a la superstición de los pueblos pequeños. Solo es un reportaje cultural, señor. Nada de qué preocuparse. No todos los secretos son supersticiones. El anciano escupió al suelo antes de alejarse. La hacienda Ruiz está a 5 kilómetros por ese camino, pero le advierto, nadie del pueblo va allá después del anochecer. Miguel anotó la indicación en su libreta, intrigado por la reacción. La posada donde se hospedaría era modesta, una cama simple, un escritorio de madera y paredes descascaradas. Mientras organizaba su equipo, observó por la ventana cómo el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja. Decidió visitar la cantina local para recopilar información preliminar. El establecimiento estaba casi vacío, con solo unos pocos hombres jugando dominó en una esquina. El cantinero, un hombre de mediana edad con bigote espeso, lo miró con sospecha. «Una cerveza, por favor», pidió Miguel, dejando algunas monedas sobre la barra. «Y si no es molestia, quisiera saber algo sobre la familia Ruiz». El silencio cayó como una losa. Los jugadores de dominó detuvieron su partida y el cantinero dejó de limpiar los vasos. «¿Por qué pregunta por ellos?» El cantinero habló finalmente, acercándole la cerveza. «Estoy haciendo un reportaje sobre familias tradicionales de Oaxaca. Me dijeron que los Ruiz mantienen costumbres antiguas». Una risa amarga surgió de uno de los hombres en la esquina. «Tradiciones, dice, llámelo como quiera, pero lo que hacen no tiene nombre». «¿A qué se refiere?» Miguel se acercó a la mesa de dominó. «Han vivido aislados por generaciones», explicó el hombre, un campesino de unos 60 años. «Se casan entre ellos, primos con primas, tíos con sobrinas. Dicen que es para mantener pura la sangre y conservar sus tierras». «Endogamia», murmuró Miguel, apuntando en su libreta. «Es una práctica antigua, aunque preocupante desde el punto de vista genético». «No es solo eso», intervino otro hombre, más joven, con una cicatriz atravesando su mejilla. «Mi padre trabajó en la hacienda Ruiz hace años. Vio cosas, niños con deformidades, encerrados en el sótano. Cuando preguntó, lo despidieron inmediatamente». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que había comenzado como un simple reportaje cultural estaba tomando un cariz mucho más oscuro. ¿Han denunciado esto a las autoridades? Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Los Ruiz son poderosos, tienen dinero y conexiones en el gobierno estatal. Nadie se atreve a enfrentarlos. Mientras regresaba a la posada,
La noche ya había caído completamente sobre San Jerónimo. El pueblo, sin iluminación eléctrica, estaba sumido en una oscuridad apenas interrumpida por algunas lámparas de aceite. Miguel repasaba mentalmente la información obtenida, planeando su visita a la Hacienda Ruiz para el día siguiente. Desde la ventana de su habitación, observó la luna llena iluminando los contornos de las montañas distantes. A lo lejos, casi imperceptible, creyó distinguir una luz entre los cerros, probablemente proveniente de la Hacienda Ruiz. Sin saberlo, estaba a punto de desenterrar un secreto que llevaba décadas oculto en las entrañas de aquella familia maldita. El amanecer llegó con un cielo grisáceo que amenazaba lluvia. Miguel despertó sobresaltado por los ladridos de perros callejeros. Había dormido mal, atormentado por sueños fragmentados donde veía rostros deformes observándolo desde la oscuridad. Trató de convencerse de que era solo el efecto de las historias escuchadas la noche anterior. Después de un desayuno ligero, café negro y pan dulce, emprendió el camino hacia la Hacienda Ruiz. El sendero serpenteaba entre campos de agave y maíz, alejándose gradualmente del pueblo. A medida que avanzaba, la vegetación se volvía más espesa y el aire más denso, como si la naturaleza misma advirtiera sobre aquel lugar. Tras una hora de caminata, divisó los muros de piedra que rodeaban la propiedad. La Hacienda Ruiz era una construcción imponente del siglo XVIII. Una casa principal de 2 plantas con columnas coloniales, rodeada de varios edificios menores y extensos terrenos de cultivo. A diferencia de otras haciendas abandonadas tras la Revolución, esta parecía mantenerse en perfectas condiciones. Al aproximarse a la entrada principal, notó algo inquietante. No había trabajadores en los campos. Para una propiedad de ese tamaño, resultaba extraño. Un portón de hierro forjado, decorado con el escudo de armas de la familia, un árbol con raíces prominentes, le cerraba el paso. Miguel jaló la cadena de una campana oxidada. El sonido reverberó ominosamente y, tras unos minutos que parecieron eternos, apareció un hombre mayor, encorvado, con un rostro anguloso y ojos extremadamente juntos. ¿Qué busca aquí? Su voz era áspera, casi un susurro. Buenos días, soy Miguel Ortiz, periodista del Diario Nacional. Quisiera hablar con el señor Ruiz para un reportaje sobre familias tradicionales de Oaxaca. El hombre lo examinó detenidamente, como evaluando si representaba alguna amenaza. Espere aquí. 10 minutos después, el portón se abrió. El mismo hombre lo guió a través de un jardín impecablemente cuidado, con esculturas de piedra representando figuras humanas en posiciones extrañas. Miguel notó que todas carecían de rostro. Solo tenían una superficie lisa donde deberían estar los rasgos faciales. La casa principal era aún más impresionante por dentro. Techos altos, muebles antiguos de maderas preciosas y retratos familiares cubriendo las paredes. Miguel observó que en muchas de esas pinturas, los rostros de algunos miembros familiares aparecían borrosos o habían sido deliberadamente oscurecidos. «El señor Edmundo Ruiz lo recibirá en la biblioteca», anunció el sirviente, señalando una puerta de roble tallado. La biblioteca era una sala amplia con estanterías que llegaban hasta el techo. Libros antiguos, documentos amarillentos y objetos curiosos llenaban el espacio. Sentado tras un escritorio macizo estaba Edmundo Ruiz, un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, con cabello completamente blanco y una presencia imponente. «Señor Ortiz, bienvenido». Su voz era educada pero fría. «Me informan que está escribiendo sobre familias tradicionales. ¿Qué lo trae específicamente a los Ruiz?» Miguel activó disimuladamente su grabadora en el bolsillo. «Su familia tiene una historia fascinante en la región. Me interesa documentar cómo han mantenido sus tradiciones a lo largo de los años». Edmundo sonrió levemente, pero sus ojos permanecieron inexpresivos.
Los Ruiz llevamos en estas tierras desde 1720. Hemos sobrevivido a la independencia, la reforma y la revolución gracias a nuestra unidad familiar. Aquí valoramos los lazos de sangre por encima de todo. Mientras hablaba, Miguel notó un detalle perturbador. Edmundo tenía 6 dedos en cada mano. Trató de no mostrar sorpresa. He escuchado que su familia practica matrimonios internos, comentó Miguel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Los ojos de Edmundo se entrecerraron. Las uniones consanguíneas han sido comunes en muchas dinastías importantes a lo largo de la historia. Es la única forma de preservar un linaje puro. La conversación continuó por casi 1 hora. Edmundo habló extensamente sobre la historia familiar, evitando hábilmente cualquier pregunta sobre las supuestas deformidades o los niños ocultos. Sin embargo, a medida que la entrevista avanzaba, Miguel percibió movimiento tras las cortinas y tuvo la incómoda sensación de estar siendo observado. Me gustaría, si es posible, conocer a otros miembros de la familia, solicitó Miguel. La mayoría está en Ciudad de México por negocios. La respuesta fue rápida, ensayada. Quizás en su próxima visita. Mientras recorría la hacienda para tomar fotografías, siempre acompañado por el sirviente, Miguel notó detalles inquietantes. Puertas con cerraduras exteriores, ventanas con barrotes disimulados entre ornamentos y un acceso al sótano fuertemente asegurado. Al pasar junto a una habitación cerrada, escuchó claramente un gemido. No era de dolor, sino algo más primitivo, casi inhumano. El sirviente aceleró el paso, fingiendo no haber oído nada. ¿Qué fue eso?, preguntó Miguel deteniéndose. El viento en los corredores. Esta casa antigua tiene sus propios sonidos, respondió secamente el hombre. Antes de marcharse, Miguel solicitó usar el baño. El sirviente lo condujo a uno en la planta baja. Mientras se lavaba las manos, notó algo perturbador. Un cabello largo y oscuro en el lavabo. Al examinarlo más de cerca, vio que no era un cabello normal, sino algo más grueso, casi como una cerda de animal. Guardó el extraño hallazgo en un pañuelo y lo metió en su bolsillo. La sensación de inquietud no lo abandonó durante todo el camino de regreso al pueblo, mientras nubes de tormenta se acumulaban sobre la hacienda Ruiz, como presagio de lo que estaba por descubrir. La noche trajo consigo una tormenta violenta. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la pequeña habitación de la posada mientras Miguel organizaba sus notas sobre la visita a la hacienda Ruiz. El comportamiento evasivo de Edmundo, los sonidos extraños, las puertas cerradas. Todo apuntaba a que la familia ocultaba algo siniestro. Examinó nuevamente el extraño cabello encontrado en el baño. A la luz de la lámpara de aceite, parecía aún más inusual. Grueso como una cerda, pero largo como un cabello humano, y con una textura áspera que recordaba a la piel de un animal. Un trueno particularmente fuerte hizo temblar los cristales de la ventana. Miguel decidió que necesitaba más información antes de continuar con su investigación. Según sus notas, el pueblo contaba con un pequeño archivo municipal donde se conservaban registros desde la época colonial. Al amanecer, con la tormenta ya disipada, se dirigió al edificio del ayuntamiento. Era una construcción modesta de la época porfiriana, con un patio central rodeado de oficinas. El archivero, un hombre mayor llamado don Anselmo, parecía sorprendido de recibir una visita. Registros de la familia Ruiz. Claro que los tenemos, pero nadie los ha consultado en décadas, comentó mientras buscaba entre estanterías polvorientas. Los Ruiz fueron de los fundadores del pueblo, aunque siempre vivieron apartados. Don Anselmo extrajo varios legajos amarillentos por el tiempo. Aquí tiene nacimientos, defunciones, matrimonios, todo lo que se ha registrado oficialmente desde 1810. Miguel agradeció y comenzó su meticulosa revisión.
Lo primero que notó fue un patrón inquietante en los matrimonios. Primos hermanos que se casaban entre sí, tíos con sobrinas e incluso, en un caso particularmente perturbador de 1867, un padre que había desposado a su propia hija tras enviudar. Esto explica los problemas genéticos, murmuró para sí mismo, dibujando un árbol genealógico que mostraba las uniones incestuosas a lo largo de generaciones. Los registros de nacimientos revelaban otro dato escalofriante. Muchos niños Ruiz habían nacido con particularidades físicas, según las anotaciones de los médicos de la época. Las descripciones eran vagas, pero mencionaban extremidades adicionales, rasgos faciales anómalos y desarrollo óseo irregular. Más perturbador aún era el registro de defunciones. La mortalidad infantil en la familia Ruiz era excepcionalmente alta, incluso para los estándares del siglo XIX. Sin embargo, a partir de 1885, estos registros disminuían drásticamente, no porque los niños sobrevivieran, sino porque muchos nacimientos simplemente dejaron de registrarse oficialmente. Don Anselmo, ¿hay algún registro médico más detallado? ¿Algún informe sobre las condiciones de estos niños? El archivero pareció incómodo. Hubo un médico, el doctor Villaseñor, que atendía a la familia hasta 1930. Mantuvo un diario donde documentaba sus visitas profesionales. Cuando murió, su viuda donó sus pertenencias al archivo. Tras una breve búsqueda, don Anselmo regresó con un cuaderno de cuero desgastado. Es el único registro médico que tenemos sobre los Ruiz. El doctor era muy meticuloso. El diario del doctor Villaseñor era una ventana aterradora a los secretos de la familia. Sus entradas detalladas y científicas describían con precisión médica las deformidades observadas: polidactilia, dedos adicionales, sindactilia, fusión de dedos, prognatismo, mandíbula prominente, hipertricosis, crecimiento excesivo de vello corporal y casos más severos de deformidades craneofaciales. Una entrada de 1923 captó especialmente la atención de Miguel. 18 de octubre. Asistí hoy al parto de Consuelo Ruiz. La criatura presenta la condición más severa que he documentado en esta familia. Además de la polidactilia y el prognatismo habituales, muestra un desarrollo epitelial anómalo, con zonas de piel extremadamente gruesa y texturizada, reminiscente de tejido animal. Más alarmante aún, presenta una estructura vertebral elongada que sugiere el desarrollo rudimentario de una cola. He recomendado institucionalización, pero el señor Ruiz se ha negado categóricamente, insistiendo en que la criatura permanecerá en la hacienda. Miguel sintió un escalofrío. Esto iba más allá de simples defectos congénitos causados por endogamia. Las descripciones sugerían algo más primitivo. Las últimas entradas del diario mostraban la creciente preocupación del médico. 5 de mayo, 1930. He presenciado hoy algo inexplicable en términos médicos convencionales. El niño nacido en 1923 ha desarrollado características que desafían la comprensión científica. Su comportamiento es feral, comunica únicamente mediante sonidos guturales y presenta una fuerza física desproporcionada para su edad. La familia lo mantiene en el sótano, junto con otros casos similares de generaciones anteriores. He expresado mi intención de informar a las autoridades sanitarias en la capital. Temo por estos seres que, siendo humanos por nacimiento, son tratados como bestias. Esta fue la última entrada. Según don Anselmo, el doctor Villaseñor había fallecido una semana después por causas naturales, aunque los rumores en el pueblo sugerían un envenenamiento. Al salir del archivo, Miguel se encontró con la mirada inquisitiva del anciano que lo había abordado el primer día. Ya ha visto los registros. Ahora entiende por qué nadie habla de los Ruiz, dijo el hombre, como si hubiera estado esperándolo. ¿Qué sabe usted sobre esto?, preguntó Miguel, intrigado.
Mi padre trabajó en la hacienda como capataz. Una noche bajó al sótano y vio cosas que ningún hombre debería ver. Seres que alguna vez fueron humanos, convertidos en algo diferente por generaciones de sangre maldita. El anciano hizo la señal de la cruz. Los Ruiz creen que están preservando su linaje, pero lo que han creado es una abominación ante Dios. Miguel dudaba entre el escepticismo científico y la evidencia acumulada. Necesito pruebas concretas, fotografías, testimonios recientes. Hay alguien que puede ayudarlo. María Villaseñor, la nieta del doctor, vive en las afueras del pueblo, en una casa con techo de palma junto al río. Ella heredó todos los documentos que su abuelo ocultó antes de morir. Con esta nueva información, Miguel sentía que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad oculta tras las paredes de la hacienda Ruiz, una verdad que podría ser más aterradora de lo que jamás había imaginado. La casa de María Villaseñor era modesta pero acogedora, ubicada a orillas del río que serpenteaba al este del pueblo. A sus 70 años, María conservaba una lucidez sorprendente y unos ojos oscuros que reflejaban una sabiduría adquirida a través del sufrimiento. He estado esperando que alguien como usted viniera, dijo después de que Miguel se presentara. Alguien de fuera, alguien que pudiera contar la verdad sin miedo a las represalias. La anciana lo invitó a sentarse en un pequeño portal cubierto de bugambilias. El aroma dulce de las flores contrastaba con la gravedad de la conversación que estaban por tener. Mi abuelo, el doctor Villaseñor, dedicó décadas a documentar lo que ocurría en la hacienda Ruiz, comenzó María, sirviendo té de hierbas en tazas de barro. Al principio pensó que se trataba simplemente de deformidades causadas por matrimonios consanguíneos, algo triste pero explicable por la ciencia. María se levantó lentamente y entró en la casa, regresando con una caja de madera desgastada. Esto es lo que mi abuelo escondió antes de que lo mataran. Sabía que vendrían por él. Dentro de la caja había cuadernos, fotografías antiguas y frascos pequeños con muestras biológicas preservadas en formol, un dedo con garras en lugar de uñas, un fragmento de piel anormalmente gruesa, un mechón de pelo similar al que Miguel había encontrado en la hacienda. Lo que mi abuelo descubrió va más allá de la endogamia, continuó María. Existe una condición genética rara en la familia Ruiz, que se remonta a su fundador, Diego Ruiz. Según las leyendas locales, Diego hizo un pacto con fuerzas oscuras para obtener riqueza y poder. La realidad probablemente sea menos fantástica, una mutación genética severa que en lugar de extinguirse, se ha intensificado con cada generación de matrimonios consanguíneos. Miguel examinaba atónito las fotografías en blanco y negro. Niños con rasgos faciales deformados, extremidades anormalmente desarrolladas, y en los casos más severos, características que recordaban vagamente a animales, mandíbulas elongadas, dientes prominentes, crecimiento excesivo de vello corporal. ¿Cuántos de ellos hay?, preguntó Miguel, sin apartar la vista de las imágenes. Nadie lo sabe con certeza. Mi abuelo estimaba que al menos 20 especímenes, como él los llamaba, vivían en el sótano de la hacienda en 1930. Hoy podrían ser más, considerando que los Ruiz dejaron de registrar oficialmente a los niños con deformidades severas desde finales del siglo XIX. María extrajo un mapa amarillento de la caja. La hacienda Ruiz es mucho más grande de lo que parece. Bajo la casa principal hay un sistema de túneles y cámaras que se extiende por casi 1 kilómetro. Originalmente eran bodegas para almacenar grano y mezcal, pero los Ruiz las convirtieron en zoológicos humanos. La descripción coincidía con los ruidos que Miguel había escuchado durante su visita. ¿Por qué nadie ha denunciado esto a las autoridades? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Lo han intentado. Mi abuelo fue envenenado. El párroco que intentó intervenir en 1940
apareció ahorcado en el campanario. Un investigador de la capital que vino en 1953 simplemente desapareció. Los Ruiz tienen dinero e influencia. Las autoridades locales están compradas y las estatales nunca han mostrado interés por lo que ocurre en un pueblo remoto como el nuestro. Miguel tomó notas frenéticamente, consciente de que estaba frente a una historia que podría sacudir los cimientos de la sociedad mexicana. Necesito pruebas contemporáneas, algo que pueda presentar junto con estos documentos históricos. María dudó por un momento. Hay alguien más que podría ayudarlo. Javier López trabajó como jardinero en la hacienda hasta hace 3 meses. Fue despedido cuando lo descubrieron tomando fotografías del sótano. Vive en la otra orilla del río, en una choza cerca del molino abandonado. Antes de despedirse, María le entregó un crucifijo de plata. Era de mi abuelo, llévelo con usted si regresa a la hacienda, no por superstición, sino como recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían nuestra comprensión racional. Miguel guardó el crucifijo y los documentos en su maletín, agradeciendo a María por su valentía. Mientras se alejaba, la anciana lo llamó una última vez. Tenga cuidado, señor Ortiz. Los Ruiz protegen sus secretos con sangre. Y recuerde, lo que verá no son monstruos, sino víctimas, seres humanos convertidos en aberraciones por la ambición y el orgullo familiar. Y con estas palabras resonando en su mente, Miguel se dirigió hacia el molino abandonado, cada vez más determinado a exponer la verdad sobre la familia Ruiz, sin importar el costo personal. El molino abandonado se alzaba como un esqueleto de piedra junto al río. Décadas de abandono habían cubierto sus muros de musgo y enredaderas, convirtiendo lo que alguna vez fue un símbolo de progreso en una ruina sombría. Javier López vivía en una choza improvisada a la sombra del molino. Era un hombre delgado, de unos 40 años, con mirada nerviosa y manos temblorosas. Cuando Miguel mencionó la hacienda Ruiz, Javier miró instintivamente por encima de su hombro, como si temiera ser escuchado. Trabajé allí 7 años, confesó tras asegurarse de que estaban solos. Al principio solo me ocupaba de los jardines exteriores, pero con el tiempo gané la confianza de don Edmundo. Me permitieron acceso a áreas que otros trabajadores nunca pisaban. Javier extrajo de entre sus escasas pertenencias una cámara fotográfica antigua y un sobre de papel. Comencé a sospechar cuando me ordenaron llevar comida al sótano 3 veces al día. Nunca me permitían ver quién la consumía, pero escuchaba sonidos. Sonidos que ningún animal o persona normal podría hacer. Las fotografías que Javier había logrado tomar eran borrosas, tomadas apresuradamente y en condiciones de poca luz, pero revelaban detalles perturbadores. Una mano con 6 dedos agarrando los barrotes de una celda, un rostro parcialmente visible con rasgos deformados, mandíbula prominente y dientes anormalmente desarrollados, una figura encorvada, moviéndose a 4 patas, con lo que parecía ser una protuberancia vertebral elongada. Esta última foto fue la que me costó el trabajo, explicó Javier, señalando la imagen más clara. Un ser de aspecto vagamente humano, con el cuerpo cubierto de un vello grueso y oscuro, agachado en una esquina de lo que parecía ser una celda acolchada. La tomé durante la limpieza mensual de las habitaciones especiales, como las llamaba don Edmundo. Me descubrieron y me echaron ese mismo día, amenazándome con matarme si hablaba. Miguel examinó las fotografías con una mezcla de horror y fascinación profesional. ¿Cuántos seres como este hay allí abajo? Al menos 15 en el área que me permitían limpiar. Pero hay zonas más profundas a las que solo accede la familia y un médico que viene desde Ciudad de México cada 3 meses. ¿Qué sabes sobre el origen de estas personas? Miguel eligió cuidadosamente sus palabras. Javier se frotó las manos nerviosamente.
Los trabajadores más antiguos contaban historias sobre el primer Diego Ruiz, que vino de España en el siglo XVIII. Dicen que traía consigo una extraña enfermedad que afectaba su apariencia y comportamiento durante las noches de luna llena. Para controlarla, se casó con su prima, que también padecía síntomas similares, aunque menos severos. Con cada generación de matrimonios entre parientes, algunos niños nacían diferentes. Esta explicación, aunque teñida de superstición, coincidía parcialmente con las notas científicas del doctor Villaseñor sobre una condición genética hereditaria que se intensificaba con la consanguinidad. «Necesito ver por mí mismo lo que hay en ese sótano», decidió Miguel. «¿Hay alguna forma de entrar sin ser detectado?». Javier dudó, visiblemente aterrorizado ante la idea. «Hay una entrada secundaria, utilizada originalmente como acceso de servicio. Está oculta entre la vegetación, a unos 100 metros al oeste de la casa principal. La puerta está cerrada con cadenas, pero tengo una copia de la llave que hice durante mi tiempo allí». Tras una larga deliberación, Javier accedió a guiar a Miguel hasta la entrada secreta, pero se negó rotundamente a entrar. «Lo que hay allí dentro no es natural. He visto cosas que me han robado el sueño durante años». Esa misma noche, aprovechando la oscuridad de la luna nueva, Miguel y Javier se acercaron sigilosamente a los límites de la propiedad Ruiz. La hacienda parecía dormir bajo un manto de estrellas, con solo algunas luces visibles en la casa principal. «La familia está reunida para la cena», susurró Javier mientras se desplazaban entre los arbustos. «Es el momento más seguro, todos estarán ocupados en el comedor». La entrada secundaria estaba casi completamente cubierta por la vegetación. Una puerta de metal oxidado disimulada entre rocas y enredaderas. Javier insertó la llave en el candado, que se dio con un chirrido metálico. «Te esperaré aquí hasta el amanecer», dijo, entregándole a Miguel una linterna y un pequeño mapa dibujado a mano. «Si no has regresado para entonces, me iré. No puedo arriesgarme más». Miguel asintió, comprendiendo el terror del hombre. Encendió la linterna y se adentró en un pasillo estrecho y húmedo. El aire era denso, con un olor que combinaba humedad, antisépticos y algo más primitivo, casi animal. El pasillo desembocaba en una serie de túneles más amplios, evidentemente parte del sistema original de bodegas coloniales. Miguel consultó el mapa de Javier. Debía seguir el túnel principal durante unos 200 metros antes de llegar al área que los Ruiz habían convertido en su macabro zoológico familiar. A medida que avanzaba, los sonidos se volvían más distinguibles, gemidos apagados, rasguños contra superficies duras y ocasionalmente un aullido gutural que erizaba la piel. Las paredes del túnel estaban ahora revestidas de azulejos blancos, dando un aspecto clínico al espacio, como un hospital subterráneo. Finalmente, llegó a una puerta metálica con una pequeña ventana de observación a la altura de los ojos. Con el corazón latiendo violentamente, Miguel dirigió el haz de luz a través del cristal y contempló el horror que la familia Ruiz había mantenido oculto durante generaciones. Lo que Miguel vio a través de la ventanilla superó sus peores pesadillas. Una sala amplia, iluminada tenuemente por luces fluorescentes, contenía una docena de celdas dispuestas en círculo. Cada celda, separada por barrotes de acero y cristal reforzado, albergaba seres que desafiaban la comprensión. En la celda más cercana, una figura femenina se mecía rítmicamente en una esquina. Su rostro, parcialmente humano, presentaba una mandíbula prominente y dientes que sobresalían de sus labios. El cabello, grueso y áspero como el que había encontrado en el lavabo, cubría parcialmente su cuerpo. Sus manos terminaban en dedos alargados con uñas curvas similares a garras. En otra celda, un ser masculino de mediana edad caminaba a 4 patas, con una columna vertebral visiblemente deformada, que se prolongaba más allá de la región lumbar,
formando lo que solo podía describirse como un rudimento de cola. Su piel era gruesa y grisácea en ciertas zonas, con un desarrollo muscular anormal que le daba un aspecto simiesco. La celda central, más grande que las demás, contenía lo que parecía ser el caso más severo. Un hombre de unos 30 años, completamente cubierto de vello oscuro y grueso, con extremidades desproporcionadamente largas, y un rostro en el que apenas se distinguían rasgos humanos entre la masa de pelo. Se movía con una agilidad inquietante, alternando entre la postura bípeda y la cuadrúpeda. Miguel contuvo la náusea mientras documentaba meticulosamente lo que veía, tomando fotografías con la cámara que había traído y grabando en su dispositivo. Estas personas, porque a pesar de sus deformidades, seguían siendo seres humanos, eran las víctimas de la obsesión de los Ruiz por mantener su linaje puro. Una puerta en el extremo opuesto de la sala se abrió repentinamente. Miguel se ocultó en las sombras, mientras dos hombres entraban. Uno era el sirviente que lo había recibido durante su visita oficial, y el otro vestía una bata blanca de médico. El tratamiento experimental no está funcionando en el espécimen 7, comentó el médico señalando la celda central. La reversión hormonal debería haber reducido el crecimiento piloso, pero parece haberse acelerado. Don Edmundo no estará complacido, respondió el sirviente. Ha invertido mucho en sus investigaciones, doctor. Nadie ha logrado revertir siglos de mutaciones genéticas acumuladas, se defendió el médico. Lo que la familia Ruiz ha creado con sus matrimonios consanguíneos es una subespeciación humana única. Desde una perspectiva científica es fascinante, aunque éticamente cuestionable. La ética nunca ha sido una preocupación para los Ruiz, murmuró el sirviente. Solo les importa encontrar una cura para los miembros de la familia que aún pueden pasar por normales en sociedad. Mientras los hombres continuaban su ronda, Miguel notó algo inquietante. En las celdas más alejadas había niños, no mayores de 10 años, con diferentes grados de la misma condición. Algunos apenas mostraban signos visibles, como dedos adicionales o vello excesivo, mientras que otros presentaban deformidades más severas. Los hombres se detuvieron frente a una celda donde una niña de unos 8 años, con rasgos faciales casi normales, excepto por unos ojos excesivamente separados y 6 dedos en cada mano, dibujaba algo en un cuaderno. Este caso es prometedor, comentó el médico. Con cirugía correctiva temprana y tratamiento hormonal podría integrarse a la sociedad. La reversión es más efectiva cuando se inicia antes de la pubertad. ¿Y los demás?, preguntó el sirviente. El médico suspiró. Los casos avanzados son irreversibles. El daño genético es demasiado profundo. Lo mejor que podemos hacer es mantenerlos cómodos y estudiarlos para evitar que los miembros más jóvenes de la familia desarrollen síntomas similares. Cuando finalmente se marcharon, Miguel esperó varios minutos antes de atreverse a examinar más de cerca las celdas. Cada una estaba equipada con lo básico: una cama, un inodoro, algunos objetos personales. No eran mazmorras de tortura, sino algo más perturbador: un laboratorio humano donde los especímenes fallidos del experimento genético de los Ruiz eran mantenidos como animales de zoológico. En la pared opuesta, un panel de control monitoreaba las constantes vitales de cada paciente. Junto a él, un archivador metálico contenía expedientes médicos detallados. Miguel fotografió rápidamente varios de ellos, confirmando lo que ya sospechaba. Estos seres eran miembros legítimos de la familia Ruiz, nacidos con deformidades progresivamente más severas debido a generaciones de matrimonios consanguíneos. Un expediente particularmente revelador pertenecía a Espécimen 7, el hombre de la celda central, Rodrigo Ruiz, nacido en 1906, hijo de Ernesto Ruiz y su sobrina Dolores.
Sus primeros años habían sido normales, pero durante la pubertad comenzó a desarrollar características anómalas que se intensificaron con el tiempo. A los 20 años ya no podía pasar por humano normal y fue confinado permanentemente al sótano. Miguel estaba tan absorto fotografiando los documentos que no advirtió la presencia detrás de él hasta que sintió el frío cañón de una pistola contra su nuca. «Señor Ortiz, parece que ha encontrado algo más interesante que tradiciones familiares para su reportaje», dijo la voz de Edmundo Ruiz. No debió haber venido aquí. La voz de Edmundo Ruiz sonaba casi resignada mientras obligaba a Miguel a sentarse en una silla en el centro de un pequeño despacho adyacente a la sala de las celdas. «La curiosidad periodística tiene límites que usted ha traspasado imprudentemente». Miguel mantenía la calma a pesar del arma que Edmundo sostenía con firmeza. En la luz plena, notó detalles que había pasado por alto durante su visita oficial. El leve prognatismo de la mandíbula de Edmundo, el grosor inusual del vello en sus manos, la forma ligeramente anormal de sus orejas. «¿Qué piensa hacer conmigo?», preguntó Miguel, ganando tiempo mientras calculaba sus opciones. «Eso depende de usted». Edmundo se sentó frente a él, manteniendo el arma visible sobre la mesa. «Podríamos tener una conversación civilizada sobre lo que ha visto y llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. O podría unirse a la lista de personas que desaparecieron misteriosamente tras acercarse demasiado a los secretos de mi familia». «He documentado todo», mintió parcialmente Miguel. «Un colega en Ciudad de México tiene instrucciones de publicar todo el material si no regreso en 2 días». Una sonrisa tensa apareció en el rostro de Edmundo. Un farol inteligente, pero innecesario. «No soy un monstruo, señor Ortiz, a pesar de lo que pueda pensar después de lo que ha visto. No, mantiene a seres humanos enjaulados como animales, personas de su propia sangre. ¿Y qué sugiere? ¿Que los liberemos para que la sociedad los trate como aberraciones? ¿Para que sean exhibidos en circos o diseccionados en laboratorios gubernamentales?» Edmundo se pasó una mano por el rostro, revelando momentáneamente un cansancio profundo. «Aquí reciben atención médica, alimento, protección. Es lo mejor que podemos ofrecerles. Podrían haber evitado todo esto dejando de casarse entre parientes hace generaciones», argumentó Miguel. «Ahí es donde se equivoca». Edmundo se levantó y extrajo un libro antiguo de una estantería cercana. «La condición de mi familia no comenzó con la endogamia. La endogamia fue nuestra respuesta para contenerla». Abrió el libro, un diario manuscrito con fecha de 1723. «Mi antepasado, Diego Ruiz, no vino a México como un conquistador o comerciante común. Fue exiliado de España tras ser acusado de licantropía». «¿Licantropía? ¿Hombres lobo?» Miguel no pudo evitar una expresión de incredulidad. «Eso es mitología, no genética. La licantropía clínica es una condición real, aunque extremadamente rara», explicó Edmundo con la precisión de quien ha estudiado el tema exhaustivamente. «Una combinación de mutaciones genéticas que afectan el desarrollo hormonal, óseo y dermatológico, creando individuos con características que las sociedades primitivas asociaron con transformaciones animales». Pasó varias páginas del diario, mostrando dibujos detallados de transformaciones físicas. Diego documentó su propia condición meticulosamente. Descubrió que al casarse con su prima, que compartía una versión más leve de sus síntomas, podía diluir los efectos más severos en algunos de sus descendientes. Así comenzó nuestra tradición de matrimonios consanguíneos, no por preservar riqueza o poder, sino por contener una condición genética que, de diseminarse en la población general, tendría consecuencias impredecibles.
Miguel escuchaba con escepticismo, pero los expedientes médicos que había fotografiado parecían confirmar al menos parte de esta extraordinaria historia. Con el tiempo, continuó Edmundo, descubrimos que la endogamia tenía un efecto paradójico. Mientras algunos descendientes nacían completamente normales, otros desarrollaban manifestaciones cada vez más severas de la condición ancestral. Era un precio que estábamos dispuestos a pagar para mantener nuestra condición dentro de la familia. ¿Y los que nacen normales? ¿Qué sucede con ellos? Viven vidas convencionales, se educan en el extranjero, administran nuestros negocios. La mayoría de mis hijos y nietos están en esa categoría gracias a matrimonios cuidadosamente arreglados con parientes lejanos que no manifiestan la condición. Solo unos pocos presentamos síntomas leves, controlables con medicación. Miguel recordó al médico que había visto anteriormente. Están buscando una cura. Durante 3 siglos, Edmundo asintió. Cada generación ha invertido en investigación médica. Con los avances en genética, estamos más cerca que nunca. Los tratamientos experimentales han logrado revertir parcialmente los síntomas en casos tempranos. Eso no justifica mantener personas enjauladas, insistió Miguel. Los casos severos no son simplemente personas con deformidades, señor Ortiz. La voz de Edmundo se endureció. Han perdido gran parte de su capacidad cognitiva humana. Sus instintos son primitivos, peligrosos. El espécimen 7, mi tío Rodrigo, mató a 3 sirvientes antes de que pudiéramos contenerlo adecuadamente. No es crueldad lo que nos motiva, sino responsabilidad. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Miguel procesaba esta información, tratando de separar la verdad científica de lo que podría ser una elaborada justificación para atrocidades familiares. ¿Qué propone entonces?, preguntó finalmente Miguel. Un intercambio. Usted obtiene una historia extraordinaria, documentada y verificable, sobre una condición genética única que ha permanecido oculta durante siglos. Nosotros mantenemos nuestra privacidad sobre la identidad exacta de nuestra familia y la ubicación de esta instalación. ¿Y los que están encerrados aquí seguirán en estas condiciones? Propongo algo mejor. Edmundo se inclinó hacia adelante. Su reportaje podría atraer la atención de investigadores genéticos serios, sin el sensacionalismo que provocaría una intervención gubernamental desastrosa. Con los contactos adecuados, podríamos acelerar nuestra investigación para encontrar tratamientos efectivos. Miguel reflexionó sobre la propuesta, publicar la historia completa, con nombres y ubicaciones, probablemente resultaría en una intervención inmediata que separaría a estas personas de la única familia que conocían, posiblemente para terminar en instituciones públicas donde serían tratados peor. Por otro lado, un reportaje científicamente enfocado podría realmente ayudar a encontrar soluciones para su condición. Necesito pruebas verificables, dijo finalmente. Expedientes médicos completos, acceso a entrevistar al médico tratante y garantías de que las condiciones de estos pacientes mejorarán. Puedo aceptar esos términos con ciertas restricciones de confidencialidad, respondió Edmundo, visiblemente aliviado por la respuesta pragmática de Miguel. Mientras sellaban su acuerdo, un grito desgarrador resonó desde la sala principal, seguido por sonidos de cristal rompiéndose y alarmas de seguridad. «Rodrigo se ha liberado», gritó alguien desde el pasillo. La expresión de Edmundo se transformó en terror puro. «Dios mío, no otra vez», murmuró, levantándose de un salto y dirigiéndose hacia la puerta con el arma preparada. Miguel lo siguió instintivamente, sin saber que estaba a punto de presenciar el verdadero alcance del horror que acechaba en las profundidades de la hacienda Ruiz. El caos había estallado en la sala principal.
La celda central estaba vacía, con el cristal reforzado hecho añicos y los barrotes de acero doblados hacia afuera con una fuerza inhumana. El sirviente yacía inconsciente en el suelo, con un corte profundo en la frente. El médico se había atrincherado en una esquina, sosteniendo una jeringa como única defensa. «Ha ido hacia los niveles inferiores», gritó el médico, señalando una puerta entreabierta al fondo de la sala. «Hay que contenerlo antes de que llegue a las habitaciones de los niños», dijo Edmundo con urgencia, comprobando su arma. «Señor Ortiz, quédese aquí. Esto no es asunto suyo». «Ya estoy involucrado», respondió Miguel, sacando el crucifijo de plata que le había dado María Villaseñor. «Además, necesitará ayuda». Edmundo evaluó rápidamente la situación y asintió. «Manténgase detrás de mí y siga mis instrucciones exactamente. Lo que vamos a enfrentar ya no es completamente humano». Descendieron por una escalera de caracol que conducía a un nivel aún más profundo. A diferencia del área clínica superior, esta zona parecía más antigua, con paredes de piedra desnuda y antorchas eléctricas que proyectaban sombras inquietantes. El aire era notablemente más frío y húmedo. Esta parte de la hacienda fue construida sobre una red de cuevas naturales, explicó Edmundo mientras avanzaban cautelosamente. Los casos más severos, aquellos que han perdido casi toda humanidad, son mantenidos aquí, donde la roca natural amortigua sus vocalizaciones. Un aullido escalofriante resonó a través de los túneles, confirmando sus palabras. No era el grito de dolor de un humano, ni el rugido de un animal conocido, sino algo intermedio, primordial, como el eco de un pasado evolutivo olvidado. Rodrigo era un hombre brillante, continuó Edmundo, quizás para calmar sus propios nervios. Licenciado en medicina, especializado en genética. Ironía cruel. Estaba investigando nuestra propia condición cuando comenzó a manifestar síntomas a los 30 años. Casos como el suyo, de manifestación tardía y progresión rápida, son los más difíciles. La mente permanece consciente mientras el cuerpo se transforma. Se detuvieron ante una bifurcación en el túnel. Gotas de sangre fresca marcaban el camino de la derecha. «Está herido», observó Miguel. «No», corrigió Edmundo con voz sombría. «Ha cazado». Siguieron el macabro rastro hasta llegar a una cámara amplia, aparentemente un antiguo depósito de agua reconvertido en un área de contención. En el centro, parcialmente iluminada por la luz mortecina, estaba la figura de Rodrigo Ruiz. La transformación era más evidente ahora. Su postura era completamente cuadrúpeda, con la columna vertebral arqueada de forma antinatural. El vello corporal se había espesado hasta formar algo similar a un pelaje, especialmente denso en la espalda y extremidades. Su rostro, aunque aún reconociblemente humano en estructura, mostraba una mandíbula elongada con dientes visiblemente afilados. En sus manos, ahora más parecidas a garras, sostenía los restos de un animal pequeño, probablemente una rata del sótano, que había cazado y parcialmente devorado. Al percibir su presencia, Rodrigo levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos, inyectados en sangre pero sorprendentemente lúcidos, se fijaron en los intrusos. Por un momento, pareció haber un destello de reconocimiento, un atisbo del hombre que alguna vez fue. «Tío Rodrigo», habló Edmundo con voz firme pero tranquilizadora. «Soy Edmundo, tu sobrino. Vamos a ayudarte a regresar a tu habitación». Un gruñido gutural fue la única respuesta. Rodrigo se incorporó parcialmente, revelando su impresionante estatura de más de 2 metros. La sangre del animal manchaba su boca y pecho. «El dardo tranquilizante está en mi bolsillo derecho», susurró Edmundo a Miguel, sin apartar la mirada de Rodrigo. «Cuando dé la señal, necesito que me lo pase». Miguel asintió imperceptiblemente, manteniendo la calma a pesar del terror que sentía. Lentamente,
Deslizó su mano hacia el bolsillo de Edmundo y extrajo una jeringa con un líquido amarillento. Rodrigo los observaba, olfateando el aire como evaluando una amenaza. De pronto, su atención se fijó en Miguel, un extraño cuyo olor no reconocía. Un rugido profundo emergió de su garganta mientras se preparaba para atacar. ¡Ahora!, gritó Edmundo. Todo sucedió en segundos. Edmundo disparó al aire para distraer a Rodrigo, mientras Miguel le lanzaba la jeringa. Con un movimiento sorprendentemente ágil, Edmundo atrapó el dardo y se lanzó hacia adelante, clavándolo en el muslo de Rodrigo justo cuando éste se abalanzaba sobre ellos. El impacto derribó a Edmundo, que quedó atrapado bajo el peso de Rodrigo. Miguel corrió a ayudarlo, golpeando desesperadamente a la criatura con el crucifijo de plata. Para su sorpresa, el contacto del metal provocó una reacción inmediata. Rodrigo se apartó como si le hubiera quemado, dando a Edmundo la oportunidad de liberarse. «La plata», murmuró Edmundo, observando la marca rojiza que el crucifijo había dejado en la piel de Rodrigo. Otra ironía. Los viejos mitos tenían algo de verdad. Muchos de nosotros desarrollamos una severa alergia a la plata. Es una reacción autoinmune relacionada con nuestra condición. Gradualmente, el tranquilizante comenzó a hacer efecto. Los movimientos de Rodrigo se volvieron más lentos, sus gruñidos más débiles. Finalmente, se desplomó en el suelo respirando pesadamente, pero ya sin representar un peligro inmediato. «Ayúdeme a levantarlo», pidió Edmundo, guardando su arma. «Pesa más de lo que parece». Entre ambos, arrastraron el cuerpo inconsciente de Rodrigo de regreso a la sala principal, donde el médico ya había preparado una camilla con restricciones. Mientras lo aseguraban, Miguel notó algo perturbador. Lágrimas corrían por el rostro animal de Rodrigo. «Todavía hay conciencia humana atrapada ahí dentro», comentó, sintiendo una compasión inesperada. «Es lo que hace de esta condición algo verdaderamente trágico», respondió Edmundo con voz cansada. «No es solo una transformación física, sino un conflicto constante entre la mente humana y los instintos primitivos que emergen. En los casos avanzados como el de Rodrigo, estos instintos eventualmente dominan, pero la conciencia nunca desaparece por completo». Mientras el médico administraba una segunda dosis de sedantes a Rodrigo, Edmundo condujo a Miguel hacia una oficina más confortable en el nivel principal de la hacienda. La experiencia compartida había creado un vínculo inesperado entre ellos, una comprensión mutua que trascendía sus roles de investigador y sujeto. «He decidido confiar plenamente en usted, señor Ortiz», dijo Edmundo, sirviendo 2 copas de brandy con manos ligeramente temblorosas. «No por amenazas o negociaciones, sino porque ha visto nuestra tragedia con sus propios ojos y ha actuado con humanidad. Tendrá acceso a todos nuestros registros, podrá entrevistar a nuestro médico y, si lo desea, incluso hablar con algunos de los pacientes más funcionales». Miguel aceptó la copa, reflexionando sobre todo lo que había presenciado. «¿Qué espera lograr con la publicación de esta historia?» «Justicia», respondió Edmundo simplemente. «No para mí o mi generación, sino para esos seres atrapados en cuerpos que los traicionan. Quizás, con la atención adecuada, la ciencia moderna pueda encontrar lo que hemos buscado durante 3 siglos. Una cura». Durante los 3 días siguientes, Miguel se sumergió en los archivos de la familia Ruiz. Edmundo había cumplido su palabra, proporcionándole acceso ilimitado a documentos, expedientes médicos y entrevistas con el personal, incluido el doctor Navarro, el especialista que venía desde Ciudad de México. «La condición Ruiz, como la llamamos clínicamente, es fascinante desde una perspectiva médica», explicó el doctor Navarro mientras recorrían el laboratorio instalado en el ala este de la hacienda. «Combina elementos de hipertricosis, porfiria y varias anomalías endocrinas, pero con un patrón de expresión genética único que no se encuentra documentado en ninguna literatura médica».
Los microscopios mostraban muestras de tejido donde se evidenciaba la extraña mutación. Células que parecían cambiar su estructura a nivel molecular, adaptándose a un patrón genético primitivo que la ciencia moderna apenas comenzaba a comprender. ¿Es posible que sea una forma de atavismo evolutivo?, preguntó Miguel, recordando sus estudios sobre teorías darwinianas. Precisamente, asintió el doctor, visiblemente impresionado por la perspicacia del periodista. Nuestra hipótesis actual es que la condición Ruiz activa genes ancestrales dormidos en el ADN humano, genes que compartimos con nuestros antepasados evolutivos más lejanos. En cierto sentido, es una regresión biológica a un estado prehumano. Esta teoría explicaba las características animales que manifestaban los afectados: el desarrollo de pelaje denso, la estructura ósea alterada, los cambios en dentición y estructura facial. No era licantropía en el sentido mitológico, sino una condición genética real que la ciencia moderna podía comenzar a explicar. Miguel entrevistó también a algunos de los pacientes menos afectados, aquellos que mantenían capacidades cognitivas y comunicativas intactas a pesar de sus transformaciones físicas. Teresa Ruiz, una mujer de 40 años con hipertricosis severa y anomalías óseas moderadas, compartió su perspectiva. Sentimos los cambios mucho antes de que sean visibles, explicó, sus ojos intensamente humanos contrastando con su rostro parcialmente cubierto de vello fino. Es como si algo primitivo despertara dentro de nosotros, algo hambriento y salvaje que lucha por tomar el control. Algunos días son mejores que otros. La luna llena es particularmente difícil, aunque no entendemos por qué. Este patrón lunar, confirmado por los registros médicos, añadía una capa de complejidad científica a la condición. El doctor Navarro teorizar que podría estar relacionado con ciclos hormonales afectados por la luz natural, similar a cómo ciertas especies animales sincronizaban sus comportamientos con fases lunares. La investigación de Miguel lo llevó eventualmente a los archivos más antiguos, almacenados en un cuarto sellado bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. Allí encontró el diario original de Diego Ruiz, el fundador de la dinastía, escrito en un español antiguo con ilustraciones detalladas de su propia transformación. Siento que la bestia crece dentro de mí, había escrito Diego en 1725. Cada luna llena, mi humanidad se desvanece un poco más. He venido al nuevo mundo buscando cura o redención, pero temo haber traído conmigo una maldición que ahora contamina mi sangre y la de mis descendientes. Los dibujos mostraban la progresión de sus síntomas. Primero sutiles cambios en el vello corporal y la dentición, luego alteraciones más dramáticas en estructura ósea y comportamiento. Diego había documentado meticulosamente su plan para controlar la condición mediante matrimonios selectivos dentro de su propia familia, basándose en la observación de que ciertos parientes parecían diluir los síntomas más severos. Fue el comienzo de nuestro aislamiento social, explicó Edmundo mientras examinaban estos documentos. Al principio, los matrimonios consanguíneos tenían un propósito médico. Con el tiempo, se convirtió en una necesidad. Ninguna familia externa aceptaría unirse a los malditos Ruiz. El aislamiento había funcionado en cierto modo. Durante casi 3 siglos, la familia había mantenido su condición en secreto, desarrollando un sistema elaborado para ocultar a los miembros severamente afectados, mientras los más normales mantenían las apariencias en sociedad. ¿Cuántos Ruiz viven actualmente con esta condición?, preguntó Miguel. Aproximadamente 120 personas llevan nuestro apellido, respondió Edmundo.
De ellos, cerca de 40 presentan algún grado de la condición. 15 casos severos viven permanentemente en esta hacienda, mientras que los demás están distribuidos en propiedades familiares similares en Chiapas y Veracruz. La escala de la situación era mayor de lo que Miguel había imaginado inicialmente. No era solo una familia aislada con un secreto oscuro, sino una red extendida de personas unidas por sangre y por una condición genética única que había moldeado su existencia durante generaciones. En su última noche en la hacienda, Miguel fue invitado a una cena con los miembros presentables de la familia Ruiz. Alrededor de la mesa se reunieron hombres y mujeres que a primera vista parecían completamente normales, aunque una observación más detallada revelaba signos sutiles. Un dedo extra cuidadosamente disimulado con un vendaje, vello facial inusualmente denso en algunas mujeres, ojos ligeramente más separados de lo común. Todos nosotros llevamos la condición en diferentes grados, explicó Carmela Ruiz, hija de Edmundo y directora de las empresas familiares en Ciudad de México. Algunos manifestamos solo características menores, controlables con medicación y cirugía. Otros permanecen completamente asintomáticos, aunque pueden transmitir el gen a sus descendientes. ¿Cómo manejan esto en sus vidas cotidianas?, preguntó Miguel. Adaptación constante, respondió Carlos Ruiz, un hombre de negocios de 30 años, con manos ligeramente desproporcionadas que ocultaba bajo guantes finos. Medicación diaria, visitas médicas frecuentes y una vida social cuidadosamente controlada. Aprendemos desde niños a ocultar nuestras diferencias. La conversación fluyó hacia el futuro de la familia. Los avances en terapia genética ofrecían esperanzas de tratamientos más efectivos, quizás incluso una cura para las generaciones futuras. El reportaje de Miguel podría ser instrumental para atraer la atención científica adecuada sin provocar el escrutinio sensacionalista que tanto temían. Mientras la velada concluía, Edmundo acompañó a Miguel hasta su habitación. Mañana regresará usted a Ciudad de México con una historia extraordinaria. Confío en su juicio sobre cómo presentarla al mundo. Miguel asintió, consciente de la responsabilidad que esto implicaba. Escribiré sobre la condición genética, la investigación médica y el potencial para futuros tratamientos. Protegeré la identidad específica de su familia y la ubicación de esta hacienda. Es lo justo, acordó Edmundo. Tras un momento de duda, añadió, hay algo más que debes saber, algo que no está en los registros oficiales. La expresión grave de Edmundo alertó a Miguel. ¿De qué se trata? La condición Ruiz no es exclusiva de nuestra familia. A lo largo de los siglos ha habido casos esporádicos en todo el mundo, personas sin conexión aparente con nosotros que desarrollan síntomas similares, aunque generalmente menos severos. ¿Está sugiriendo que esta condición podría ser más común de lo que pensamos? Estoy sugiriendo, dijo Edmundo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, que lo que usted ha visto aquí podría ser apenas la superficie de algo mucho más profundo, algo arraigado en la propia historia evolutiva humana, un eco genético de nuestro pasado más primitivo, que en la mayoría de las personas permanece dormido, pero que en algunos despierta. Con estas inquietantes palabras, Edmundo se despidió, dejando a Miguel con más preguntas que respuestas mientras se preparaba para su partida al día siguiente. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Miguel revisó sus notas una última vez. La historia que había descubierto iba mucho más allá de un simple reportaje sobre endogamia rural. Era un caso científico sin precedentes que podría revolucionar la comprensión de la genética humana, una ventana a los secretos evolutivos que la ciencia moderna apenas comenzaba a vislumbrar. Al amanecer, mientras preparaba su equipaje, Miguel encontró sobre su escritorio un sobre que no había estado allí la noche anterior. Dentro había una llave antigua y una nota escrita con caligrafía elegante. Si desea conocer toda la verdad,
Visite el mausoleo familiar antes de partir. La respuesta final lo espera allí. E.R. Intrigado y ligeramente inquieto, Miguel decidió seguir esta última pista. El mausoleo de los Ruiz se encontraba en una colina a unos 200 metros de la casa principal, una estructura neoclásica de mármol blanco que destacaba contra el paisaje rural. La llave encajaba perfectamente en la cerradura de la puerta principal. El interior era fresco y sombrío, con criptas familiares que se extendían cronológicamente desde el presente hasta el pasado más remoto. Miguel avanzó entre lápidas ornamentadas hasta llegar a la más antigua, la de Diego Ruiz, fallecido en 1754. Junto a la cripta había un pedestal con un libro protegido por una vitrina de cristal. La llave también abría esta cerradura. El libro resultó ser un segundo diario de Diego, uno evidentemente no destinado a ojos familiares, dada su ubicación oculta. Las primeras páginas confirmaban la historia conocida, la condición heredada, el exilio de España, los matrimonios consanguíneos como estrategia para contenerla. Pero a medida que avanzaba en la lectura, Miguel descubrió una verdad mucho más perturbadora. No fue en España donde contraje mi maldición, había escrito Diego, sino en las profundidades de la selva amazónica. Durante una expedición en 1719, encontramos ruinas de una civilización desconocida, más antigua que los incas o mayas. En una cámara subterránea descubrimos ídolos que representaban seres mitad hombres, mitad bestias. Mis compañeros se negaron a acercarse, pero yo, impulsado por la curiosidad científica, toqué uno de estos ídolos. Estaba cubierto de un extraño polvo metálico que penetró en mi piel a través de un corte en mi mano. Diego describía cómo, semanas después de este incidente, comenzó a experimentar los primeros cambios. Los nativos que los guiaban reconocieron inmediatamente los síntomas y le hablaron de una antigua leyenda sobre seres cambiantes que habían gobernado la región milenios atrás, seres con la capacidad de transformarse entre formas humanas y animales. Lo que me aflige no es una enfermedad, sino un despertar, concluía Diego. El polvo del ídolo contenía algo, quizás esporas de un hongo desconocido o algún agente biológico, que ha activado en mí genes ancestrales que la mayoría de los humanos ya no poseen activamente. He consultado con estudiosos de lo oculto y con médicos, y todos concuerdan en que esta condición, una vez despertada, se transmite a través de la sangre. Mi única esperanza es mantenerla contenida dentro de mi linaje, para evitar que se extienda nuevamente por el mundo. Las últimas páginas incluían un mapa detallado de la ubicación de las ruinas amazónicas y una advertencia solemne. Si algún descendiente mío lee estas palabras, que sepa que nuestra maldición no es un castigo divino, sino un legado evolutivo de un pasado que la humanidad ha olvidado. Proteger este secreto es proteger al mundo. Miguel cerró el diario con manos temblorosas. Si lo que Diego había escrito era cierto, la condición Ruiz no era simplemente una rareza genética aislada, sino potencialmente una ventana a un capítulo desconocido de la evolución humana, uno donde nuestros antepasados quizás compartieron características con otras especies de formas que la ciencia moderna aún no comprendía. Regresó a la casa principal para encontrar a Edmundo esperándolo en la biblioteca. «Veo que ha encontrado el diario secreto de Diego», dijo, notando la expresión de Miguel. «¿Es esto verdad? ¿Sobre el origen amazónico de la condición?» Edmundo asintió lentamente. Algunos miembros de la familia han investigado estas ruinas a lo largo de los siglos. En 1896, mi bisabuelo lideró una expedición y encontró evidencia que respalda la historia de Diego. Restos arqueológicos de una civilización que veneraba seres híbridos y análisis químicos del polvo metálico que mencionaba, que contiene compuestos orgánicos no identificados.
Esto va mucho más allá de la historia que acordamos contar, reflexionó Miguel. Por eso dejé que lo descubriera por sí mismo, para que pudiera decidir cuánto revelar al mundo. Edmundo se acercó a la ventana, observando el paisaje oaxaqueño. La ciencia moderna quizás esté lista para estudiar nuestras mutaciones genéticas, pero ¿está la humanidad preparada para cuestionar su propia historia evolutiva? Para enfrentar la posibilidad de que lo que consideramos mitos y leyendas sobre hombres bestia podrían tener un fundamento biológico real? Miguel consideró cuidadosamente sus opciones. El reportaje que había planeado escribir, centrado en los aspectos médicos y genéticos de la condición Ruiz, podría abrir puertas para tratamientos que ayudarían a los afectados. Pero revelar la historia completa, con sus implicaciones antropológicas y evolutivas, podría desencadenar una reevaluación radical de la historia humana, o ser desestimado como fantasía sensacionalista. Escribiré 2 versiones, decidió finalmente. La primera, para publicación inmediata, documentará la condición desde una perspectiva médica y genética, sin mencionar sus posibles orígenes amazónicos. La segunda, más completa, quedará bajo custodia sellada en mi periódico, para ser publicada solo cuando exista evidencia científica corroborable sobre lo que he aprendido aquí. Edmundo pareció aliviado. Es una decisión sabia. La humanidad necesita tiempo para asimilar ciertas verdades. Antes de partir, Miguel visitó una última vez el sótano donde Rodrigo y los otros especímenes estaban confinados. Con el permiso de Edmundo, fotografió las instalaciones, ahora con el compromiso de mostrar no solo la tragedia de estos seres, sino también la humanidad persistente en sus ojos. En la celda de Rodrigo, encontró al hombre bestia sorprendentemente lúcido esa mañana. Aunque incapaz de hablar convencionalmente, Rodrigo había aprendido a comunicarse mediante un rudimentario lenguaje de señas. ¿Por qué has venido?, señaló con manos deformes pero expresivas. Para contar tu historia, respondió Miguel. Para que el mundo sepa que existes, aunque protegeré tu identidad y la de tu familia. Rodrigo asintió lentamente, y luego hizo un gesto más complejo que Miguel no comprendió. Dice que somos el pasado y el futuro al mismo tiempo, tradujo el doctor Navarro, que los acompañaba, que lo que ves en él no es solo una regresión genética, sino posiblemente un atisbo de lo que la humanidad podría volver a ser si ciertas condiciones evolutivas cambiaran. Era una idea inquietante, pero fascinante. La condición Ruiz podría representar no solo un eco del pasado evolutivo humano, sino una ventana a posibles caminos futuros, una demostración viviente de la plasticidad del genoma humano y su capacidad para adaptarse de formas impredecibles. «Cuida a los míos», fueron las últimas señas de Rodrigo antes de que Miguel partiera. 6 meses después de su visita a la Hacienda Ruiz, Miguel Ortiz contemplaba la portada de la revista científica que había publicado su investigación. Bajo el título Síndrome de regresión genética, un estudio de caso en aislamiento rural, el artículo documentaba meticulosamente los aspectos médicos y genéticos de la condición, sin revelar la identidad específica de la familia ni la ubicación exacta de la hacienda. La respuesta de la comunidad científica había sido exactamente como Edmundo esperaba: intenso interés académico, ofertas de colaboración de genetistas y antropólogos médicos, y potencial para nuevas investigaciones que podrían eventualmente conducir a tratamientos para los afectados. En su apartamento en Ciudad de México, Miguel revisaba la correspondencia recibida desde la publicación. Había cartas de científicos de todo el mundo, muchos de los cuales mencionaban haber observado casos aislados con similitudes a la condición descrita, confirmando la teoría de Edmundo de que el fenómeno no estaba limitado exclusivamente a la familia Ruiz. Más intrigante aún,
Eran las comunicaciones de historiadores y antropólogos que establecían conexiones entre su descripción científica y antiguas leyendas de diversas culturas sobre seres cambiantes. Los hombres lobo europeos, los nahualismo mesoamericanos, los tigres hombres asiáticos. ¿Podrían todas estas tradiciones folclóricas tener su origen en manifestaciones reales de la misma condición genética que afectaba a los Ruiz? El teléfono interrumpió sus reflexiones. Era una llamada internacional desde Brasil. Señor Ortiz, soy la doctora Ferreira de la Universidad de São Paulo. Hemos leído su artículo con gran interés. Estamos investigando unas ruinas recientemente descubiertas en la Amazonía que contienen artefactos muy similares a los que usted describe en la sección de posibles orígenes históricos. Miguel se tensó. No había incluido detalles específicos sobre las ruinas amazónicas en su artículo publicado, solo vagas referencias a relatos históricos familiares sobre un posible origen sudamericano de la condición. ¿Qué tipo de artefactos han encontrado exactamente?, preguntó con cautela. Estatuillas que representan seres híbridos, humanos con características animales. Y lo más fascinante, residuos de un compuesto metálico orgánico en estos artefactos que podría tener propiedades biológicamente activas. Nuestros análisis preliminares sugieren que podría afectar la expresión genética en mamíferos. La sangre de Miguel se heló. La historia de Diego Ruiz estaba siendo corroborada independientemente, siglos después. Me gustaría mucho conocer más sobre su investigación, respondió, manteniendo un tono profesional a pesar de su agitación interna. Acordaron una videoconferencia para la semana siguiente. Apenas colgó, sonó el timbre de su puerta. Al abrir, se encontró con Carmela Ruiz, la hija de Edmundo, a quien había conocido durante la cena en la hacienda. «Disculpe la visita sin anunciar», dijo ella, entrando apresuradamente. «Pero hay desarrollos importantes que debería conocer». Una vez dentro, Carmela le explicó la situación. El artículo de Miguel había atraído precisamente el tipo de atención científica que la familia esperaba. 3 equipos de investigación internacionales habían establecido contacto con los Ruiz, ofreciendo colaborar en estudios genéticos bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Los resultados preliminares son prometedores, explicó Carmela. Han identificado el grupo de genes responsables de nuestras transformaciones. Y más importante aún, han desarrollado un tratamiento experimental que parece estabilizar la condición en casos tempranos. «Rodrigo», preguntó Miguel, recordando al ser mitad hombre, mitad bestia que lo había impactado tan profundamente. La expresión de Carmela se ensombreció. Los casos avanzados como el suyo siguen siendo irreversibles, pero por primera vez en 3 siglos, tenemos esperanza para las generaciones futuras. Mientras conversaban, Carmela reveló otro descubrimiento sorprendente. El análisis genético había demostrado que la condición Ruiz no era simplemente una enfermedad o mutación aleatoria, sino potencialmente una manifestación de genes ancestrales presentes en todos los humanos, pero normalmente inactivos. Según los genetistas, todos los seres humanos modernos llevamos estos genes durmientes, herencia de nuestro pasado evolutivo. En la mayoría de las personas permanecen silenciados por mecanismos epigenéticos. En nosotros, por alguna razón, se activan. Como el caso del pez coelacanth, que conserva características de ancestros evolutivos antiguos, preguntó Miguel, recordando sus lecturas sobre biología. Exactamente. Somos como coelacanths humanos, portadores de un legado genético que la mayoría de la humanidad ha dejado atrás, pero que sigue latente en su ADN. Esta revelación daba un giro completamente nuevo a la historia. Los Ruiz no eran una aberración genética ni víctimas de una maldición, sino quizás una ventana viviente al pasado evolutivo humano.
un recordatorio de que la frontera entre humanidad y animalidad era más fluida de lo que la ciencia moderna había considerado. «Hay algo más», continuó Carmela, extrayendo un sobre de su bolso. «Mi padre quería que tuvieras esto». Dentro había una fotografía reciente de Rodrigo, tomada durante una sesión de terapia. A diferencia de las imágenes anteriores donde aparecía completamente transformado, esta mostraba signos sutiles de mejoría. Sus ojos eran más humanos, su postura más erguida, aunque las características animales seguían siendo predominantes. El nuevo tratamiento no puede revertir su condición, pero ha mejorado su capacidad cognitiva, explicó Carmela. Ahora puede comunicarse más efectivamente y ha recuperado parte de sus recuerdos como médico. Pidió específicamente que te enviáramos esto junto con un mensaje. El mensaje, escrito con una caligrafía irregular pero legible, decía: «No somos monstruos ni dioses, sino puentes vivientes entre lo que fuimos y lo que podríamos ser. Gracias por contarle al mundo nuestra historia con dignidad. R.R.». Mientras Carmela se marchaba, Miguel permaneció contemplando la fotografía y reflexionando sobre todo lo que había aprendido. La historia de la familia Ruiz había comenzado como un reportaje sobre tradiciones rurales y endogamia, pero se había convertido en una exploración de los límites de la humanidad, los secretos del genoma humano y las posibilidades evolutivas que permanecían ocultas en nuestra propia biología. En su escritorio descansaba el manuscrito de su segundo artículo, el que contenía la historia completa, incluyendo el diario de Diego Ruiz, las ruinas amazónicas y las implicaciones antropológicas más amplias. Había decidido esperar a que la investigación de la doctora Ferreira en Brasil proporcionara la corroboración científica necesaria antes de publicarlo. Mientras tanto, los Ruiz continuarían con su existencia dual. Por un lado, una familia prominente con miembros normales integrados en la sociedad. Por otro, guardianes de un secreto evolutivo que desafiaba nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Miguel miró por la ventana hacia el horizonte de Ciudad de México, pensando en cómo bajo la superficie de la normalidad, tanto en sentido literal como figurado, existían realidades que desafiaban las categorías convencionales. La familia Ruiz, con su sangre maldita y bendita a la vez, era un recordatorio viviente de que la historia humana tenía capítulos que aún no habíamos aprendido a leer. En algún lugar de Oaxaca, en una hacienda colonial rodeada de montañas, generaciones de seres que no eran ni completamente humanos ni completamente bestias esperaban que la ciencia moderna finalmente comprendiera y aceptara su existencia. Y gracias al trabajo de Miguel, ese día podría estar finalmente acercándose. Mientras cerraba su cuaderno de notas, Miguel recordó las palabras finales que Edmundo Ruiz le había dicho antes de su partida. Hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que sueña nuestra filosofía. A veces esas cosas viven entre nosotros, ocultándose a plena vista, esperando el momento en que estemos listos para verlas realmente. La verdadera historia de la familia Ruiz apenas comenzaba a revelarse, y con ella quizás un nuevo capítulo en nuestra comprensión de lo que significa ser humano.